Bienvenidos, bienvenidos en este día tan hermoso que Dios nos ha permitido reunirnos una nueva vez en nuestro Hopecast de la Fundación Hope for Autism en República Dominicana, una fundación que tiene como misión impulsar el bienestar de las personas con autismo para que junto a sus familias puedan lograr su máximo potencial. Definitivamente estamos muy agradecidos en el día de hoy, como siempre, estamos muy agradecidos por la experiencia que nos ha permitido vivir el Señor y el apoyo que hemos recibido. Agradecer desde siempre y por siempre al Grupo Vimenca, a las empresas del Grupo Vimenca que nos han apoyado desde el día 1 en esta misión de nosotros traer información actualizada de la mano de profesionales de categoría A1. Y también, si se dan cuenta, en este día estamos en un espacio súper interesante, súper lindo, súper bonito, todo súper, porque estamos en Knife. Knife nos ha permitido invadir su espacio. Les invitamos a conocerlos en sus redes, etcétera. Knife nos ha permitido invadir su espacio para crear una ambientación alusiva a lo que vamos a conversar en el día de hoy. Y es el tema de la nutrición. Y no solamente de nutrición, sino cómo vivir mejor y cómo buscar ese bienestar a través de lo que comemos, cómo vivimos, cómo todo lo que entra por ahí es que viene la salud sobre todo. Así que muchas gracias Grupo Vimenca, muchas gracias a Knife. Y aquí en esta mañana tengo a dos personalidades muy queridas, muy queridas. Una de ellas es doctora de nuestros hijos, es la doctora Solange Herrera. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación, de verdad. Gracias a usted porque siempre abierta a colaborar, abierta a impulsar, a apoyar esa misión que tenemos, que sabemos que es compartida. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento y un fuerte abrazo. Gracias. Y tenemos también a María Espinal. Hola, ¿cómo están? María Espinal es alguien que es una estrella. Ay, sí. Claro. Es una estrella, creadora de Happy Spoon, que también vamos a hablar un poquito más acerca de todo lo que has desarrollado por allí, pero estamos muy honrados de conocerte y muy agradecidos de tenerte en medio de este espacio. Así que esta es tu primera vez en Hopecast, ya la doctora va por el segundo, así que vamos a ver qué tantos nos inventamos. Ok, bueno, de antemano gracias y para mí es un honor cuando la doctora me llamó de que, que es referente. Yo, bueno, si la doctora me considera un referente, pues yo me siento muy halagada, porque para mí ella es un referente. Entonces, yo sé que este tema es extremadamente importante, porque aunque yo no tengo un niño autista, tengo una historia que contar. Entonces, ha sido todo un sub y baja de alergias, y yo de alergia hay muchísimas cosas más que si me da el tiempo tal vez contaré todo, pero agradezco de verdad la oportunidad. Muchísimas gracias. Y de toda esa historia queremos escucharla, pero de antemano lo que queremos entonces, doctora, es setear la base, digamos, en función de la nutrición. La nutrición, ¿por qué va tan de la mano la nutrición con el bienestar de las personas? En general, no solamente tiene que ver con el tema de TEA, como decía María, sino en general. ¿Por qué la nutrición es tan importante? Sí, precisamente. Tiene que ver con todo. O sea, lo que nosotros llevamos a nuestra boca va a controlar todo. Los pensamientos, las acciones, las hormonas, cada órgano y sistema de nuestro cuerpo. Entonces, por eso está tan ligada a todo. De hecho, se habla hoy en día que para tú tener un impacto en muchas áreas de la salud, esto siempre debe de ir acompañado de un plan nutricional, acorde a la necesidad de la persona, para lograr ese impacto que estás buscando, básicamente. Y entonces tenemos el mito por allí del plan nutricional, que me encanta ese término tan bonito, pero entonces después tenemos dieta. Sí, no, realmente debemos ya ir modificando eso. Siempre se habla de eso, de un estilo de vida, más que de una dieta. Sí hay ajustes que hay que hacer dependiendo de los casos, ¿verdad? Pero no, la realidad es esa, un estilo de vida.
básicamente Completamente. completo. Sí. Completamente. Y dos cositas. Nosotros ya hemos hecho un Hopecast en función de nutrición en Exacto. TEA que también aplica en general. En el día de hoy no entraremos tan en detalle como lo hicimos en aquel Hopecast en función de la nutrición como tal, sino que hoy vamos a hablar acerca de hacks de nutrición, mitos, realidades, etcétera. Y si no vieron ese otro Hopecast, no pasa nada porque está en YouTube, lo pueden ir a buscar en nuestro canal, que podemos linkearlo más abajo en nuestro espacio. Y allí la doctora Herrera muy didácticamente nos va guiando en torno a qué hacer, qué no hacer, en función de nutrición en general. Pero también tenemos aquí a María, que nos va a contar su historia. Sí. ¿Cómo tú llegaste a Happy Spoon? ¿Por qué? ¿De qué trata todo esto? ¿De dónde Ok, nace? en resumidas cuentas, porque es una historia bastante larga, pero yo tengo un niño de 3 años que es intolerante a muchísimos alimentos, intolerancias que vinieron después de cumplir el año de edad, porque antes del año de edad él no me presentaba nada, o sea, ningún tipo de alergia, pero luego de haber pasado por muchas infecciones que atacaron su cuerpo, mal manejadas no puedo decir que los médicos son malos, sino que simplemente tal vez no tuvieron las herramientas para tratar a mi hijo, fue abusivamente tratado por antibióticos en ocasiones muy seguidas, una detrás de la otra, lo cual me imagino que ha hablado del tema de la microbiota intestinal, la cual laceraron bastante toda su flora intestinal y me lo pusieron como en estado de alerta, súper diarreico, súper colicoso, o sea, él pasó de ser un niño súper, como puedo decir, que comía de todo, y o sea, al año ya él tenía introducido muchísimos alimentos, cero selectividad, y luego de estos episodios de antibióticos, pues mi niño vino en decadencia hasta conductualmente. O sea, se vio mucho su decadencia a nivel conductual luego de estos medicamentos. Y pues solo la alimentación ha podido sacarlo de su cuadro, o sea, él no está diagnosticado de nada, gracias al Señor. Pero acaba de sacar, quiero que entiendan eso, pero es para que vean lo importante y cómo yo he podido, por ejemplo, mitigar esas diarreas y todos sus síntomas de cólico, todo solo con alimentación y suplementación. Ha sido un camino muy difícil porque habían sospechas, pero no sabíamos nunca qué alergia era, siempre vivíamos retirando como que una cosita, pero sí, pero como que no, hasta que gracias a Dios al año justamente conocí a Solange Herrera, que para mí ha sido, ella sabe que es un ángel en nuestras vidas, porque yo conocía ya mucho de la alimentación, conocía mucho porque por mí yo pude salir embarazada porque limpié mi cuerpo con la alimentación, pero no es hasta que yo tengo a mi hijo que yo comienzo a aprender de verdad. Y cabe destacar que yo vengo de un pasado que yo decía, no, eso es una exageración, eso es una exageración, eso de que de las ollas, de que como que hasta la olla tengo que cambiar. Y yo en mi mente, o sea, después yo decía, cónchale, que sí había que hacer el cambio. Aún yo, por ejemplo, habiendo eliminado los aceites vegetales de mi casa, yo decía que muchas cosas eran exageración. Los productos, Ok, pero vamos por parte, porque sí, hay mucho de qué hablar. Sí, hay mucho. Entonces, vamos a arrancar con el tema alimentación. Pero, alimentación, cuando tú hablas del tema de alimentación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Exacto, por ejemplo, yo sí tenía conocimiento que la proteína era muy importante, pero brindaba mucha avena, que yo sé que la avena puede ser un poco, o sea, afecta la microbiota y tiene un tipo de gluten que no necesariamente el gluten que conocemos. Aunque sabía que la proteína era muy importante, daba muy poca proteína. O sea, yo le daba vísceras y cositas así, pero sentía que podía, o sea, ahora que tengo el conocimiento, sentía que pudo haber sido más. Muchas frutas y vegetales, pero la proteína era como que un chin. Era lo que menos abundaba en su plato. Era lo que menos abundaba en su plato. Cuando debe de ser. Exactamente, pero obviamente ya con el tiempo fui conociendo, pero yo decía que todo era una exageración, hasta lo que me pasó cuando me tocó cumplir el año.
Y vino en decadencia, comenzaron las intolerancias, porque no era nada, o sea, no era intolerante a nada, de verdad, se lo juro que ese niño se bebía un yogur de esos naturales que yo le compraba, un kefir, y no le pasaba nada, o sea, súper bien. Pero después del año vino en decadencia, unas rabietas que se notaba que no era por ejemplo, que algo era rabieta del año, rabieta de los 2 años, no era algo que se notaba que algo le dolía, que era como su estómago haciendo alerta, era él una pidiendo forma de él comunicarse. que no estaba bien. Exacto, y yo le mandaba los videos a Solange, yo, Solange, pero dime que yo me estoy muriendo, o sea, nosotros, mi esposo y yo llorábamos, porque él estaba desesperado, y llegó una semana que todavía yo no era tan cercana a Solange, que yo lo llevé por emergencia a otro médico, que le pusieron más antibióticos, y él, o sea, él dejó de hablar, dejó de expresarse, se estrellaba en el piso, se tronaba la cabeza con la pared, de tan fuerte que fue esa semana para él con su estomaguito. Y yo perdí la vergüenza y le quería salir. Yo le dije, oye, yo estoy desesperada, yo no sé qué es lo que tiene mi hijo. Y ella me dijo, bueno, retira todo esto, vamos a darle esto y enfócate solo en alimentación. Y cuando dijimos retira todo esto, ¿qué fue? Retira antibióticos. No, teníamos muchos antibióticos y no teníamos como cierto cuidado de la microbiota, porque a todo esto quizás no es que no se pueda usar antibióticos, pero hay casos, tú sabes, que tú tienes que ponderar. Si tienes una mejor opción o no es necesario, o los exámenes no te dicen, mira, es un cuadro viral, porque ahí es el tema, o sea, es lo que uno más ve. Muchas veces los cuadros, tanto intestinales o respiratorios, en su gran mayoría, no todos, son de origen viral. Entonces, ¿para qué tú vas a dar antibióticos si es un virus? Si su cuerpo, si se está en condiciones óptimas, puede combatir el virus. Claro, a todo esto hay excepciones a la regla. ¿Por qué? Porque en el caso de nuestros hijos que están en el espectro, si están en el espectro, casi siempre va a haber un tema con la metilación de su cuerpo. No en todos, pero en el grueso sí. Entonces, si yo tengo un problema de metilación, mi cuerpo le cuesta, le toma, le pesa, yo no sé cómo decirlo de la manera más llana, expulsar, excretar, reparar inclusive. Y, por tanto, hay que darle su ayudadita. Entonces, debemos a la hora de elegir manejos un poquito menos agresivos. O si el caso lo amerita, bueno, pues vamos a buscar una vía que sea menos agresiva para ese intestino, básicamente. Obviamente siempre es dejarse acompañar, hacerse acompañar de un profesional, y esto que están escuchando aquí son historias, son testimonios particulares que no necesariamente apliquen a todos. A todos. Por eso es, siempre lo van a escuchar en nuestro espacio, de que háganse acompañar de un profesional que les pueda guiar. Claro. Incluso luego, después de que ya yo conocí a Solange, hubieron ocasiones que sí tuvimos que usar antibióticos, pero ya Solange me había dicho estos probióticos, que sí la glutamina, o sea, las técnicas para dar un antibiótico correctamente, pero él cruzó ameba 2 veces. O sea, él estaba, o sea, su cuerpo era fiebre constante, gripe constante, era todo un tema. Y ya entonces cuando hicimos las pruebas de alergia y todo, pues, y ya retiramos todo, pues gracias a Dios su mejoría ha sido increíble. Antes de hacer la prueba de alergia también, su mejoría, o sea, era diarrea quincenal o menos, o sea, siempre su cuadro era diarreico, siempre. Cuando decimos retiramos todo, pues retiramos todo. Retiramos intolerancias. Retiramos lo que se detectó, que le estaba alterando su sistema inmune, que estaba atacando, porque básicamente Mateo no tenía, en el caso de él, no tenía tantas alergias per se, pero sí tenía muchas intolerancias. Entonces las intolerancias, el cuerpo, el intestino la percibe como un agresor y se autolesiona prácticamente. Entonces eso era lo que más... Y paso a paso que fuimos introduciendo que le ayudó entonces a cambiar. Nos basamos en una dieta rotatoria y comenzamos a ofrecer solamente aquellos alimentos que él no tenía intolerancia. Exacto. Entonces, y aumento de proteína al 1000, o sea, eso era que si caldo de hueso, que todo los tipos de carne, o sea, llegaron días que para que él me volviera a aceptar la carne, porque dejó de aceptarme la carne, que hacíamos una lucha de solo carne, que al final de la carne era que le dábamos un poquito de carbohidrato, pero era una lucha porque él, o sea, él detestaba la carne.
la detestaba. Él de quererla tanto, él pasó a no quererla. Y yo tengo, por ejemplo, los videos de mi niño de cuando tenía de 6 a 1 año, que él mismo se llevaba los alimentos a la boca con un gusto. Y después del año él perdió esa habilidad Exacto. total. O sea, todavía yo estoy en constante lucha para que él vuelva de nuevo a él mismo, a comer sus alimentos, a no separar, a no segregar, de que todo es parte de él. Y qué bueno que tú dices eso, porque eso que ella describe, si tú te pones a ver, Lisbeth, tú que estás muy empoderada y conoces, es mucho de lo que se ve en TEA. Sí, O sea, muchísimo. selectividad es incluso muchas veces el primer signo o uno de los primeros. Esto de separar, de no mezclar, agresividad, conducta, y sin embargo Mateo no está en el espectro. Sí, Entonces, sí. ahí es cuando traigo a colación que no todo es autismo. Hay muchas cosas que pudiera verse como autismo, pero que no lo son, que pudiera ser un trastorno, ¿qué te digo? Un trastorno del habla, pudiera, para empezar, ¿verdad? De lo menos a lo más, quizás un trastorno del habla, un trastorno de toxicidad, mucha inflamación, un deterioro parcial o completo de la microbiota, obviamente dado por un intestino que se permeabilizó, etcétera, etcétera. Entonces, conforme se fue recuperando esto en él, pues sus conductas volvieron a ser Sí. neurotípicas, Sí. básicamente. Y les recordamos a todos de que pueden ir imputando sus preguntas en el chat, que al final todas nuestras expertas tenemos a alguien también por allí esperando. También para responder a sus preguntas, vayan colocándolas en el chat que trataremos de satisfacer sus necesidades. Esto es en vivo, entonces estoy tratando de entender que producción me está haciendo una seña. ¿De qué que tú me estás haciendo la seña? Perdón. Solo va a salir con lo hermana. Ok, entonces disculpen, estoy hablando donde no es. Estamos en vivo. Aquí la idea es nosotros poder llevar el mejor mensaje posible. Ahora bien, nosotros estamos hablando de la alimentación, correcto. Y entonces en el momento que tú dijiste, vamos o te indicaron, ¿verdad? Vamos a retomar una alimentación que él sí pueda tolerar. Exacto. ¿Qué es lo que sí se puede tolerar? Hablemos de aceite, hablemos de la tierra, hablemos de fruta, hablemos de... Mira, en teoría, te lo voy a poner fácil, te voy a decir algo que usa mi amado Guillermo, ¿verdad? Navarrete. Si lo hizo el hombre, piénsalo. Si lo hizo Dios, cómetelo. Cómetelo. Ahora bien, hay casos y hay casos, porque verdaderamente tú dirás, una zanahoria, eso es de la tierra, un brócoli, eso es de la tierra, fabuloso. Pero no menos cierto es que ya esos alimentos no son lo que fueron. De hecho, ya la tierra no es lo que era. O sea, la tierra donde se cultivaba desde el campo, desde nuestros ancestros, ha perdido mucho sus nutrientes. Entonces, ahí es cuando muchas veces podemos ver este tipo de situaciones que a nivel nutricional los aportes no son tanto como deberían de ser. Por eso es que en la mayoría de seres humanos, de personas, tenemos que suplementarlos porque no tienen el aporte nutricional que en teoría deberían aportarnos. Entonces no solamente el valor nutricional, pero también todo el tema para preservar la agricultura, exacto, no sé qué, ese no es sé otro cuánto. tema, exacto. La mayoría de productos agrícolas al día de hoy están sumamente cargados de toxicidad, porque para matar o combatir plagas, brotes y demás, pues hay que utilizar ciertos químicos que lamentablemente no están hechos para el ser humano. Y entonces ahí es cuando entra el poder hacer mejores elecciones, el poderlo, vamos a decirlo así, desintoxicar de la mejor manera o desinfectar de la mejor manera para que sea apto para el consumo humano, básicamente. Pero basándolo en tu pregunta, a la hora de elegir, pues la idea es esa, que no sean procesados, y yo siempre lo digo fácil, procesado, todo lo que viene en caja, fundo, lata, es un procesado. Obviamente, hay sus excepciones a la regla, y hablando, por ejemplo, de valor nutricional o de riesgo-beneficio, pues uno también lo piensa. Por ponerte un ejemplo llano, las sardinas. La sardina es uno de los alimentos más altos en nutrientes. O sea, es superior incluso al salmón, porque por ser un pez pequeño, pasa poco tiempo en el mar, tiene menos chance de contaminación, es como un pez bebé, como yo le digo, y es uno de los pescados
que más nutriente aporta al... Bueno, al doctora, le el gusta. señor tiene que darme la gracia para yo comer sardina, porque ese Ay, a mí me encanta. Sí, qué bueno. entonces el valor que nos aporta, sobre todo a nivel cerebral, que casi siempre en la mayoría de personas que tienen algún trastorno del neurodesarrollo, pues a nivel cerebral hay una deficiencia de micronutrientes. Es increíble. Entonces, la sardina, por ejemplo, es un producto que viene en latas, aunque también sabemos que viene de manera criolla, que tú lo puedes conseguir en el supermercado, congelado, a veces hasta fresco. Entonces, la sardina, a pesar de que viene en una lata, tú puedes optar por una mejor sardina. ¿Cuáles serían estas? Bueno, una que venga en aceite de oliva, una que venga en agua, o que solamente sus ingredientes sean esos dos, que no tenga una alta carga de conservantes y de químicos. Entonces, eso va a ser, dentro de lo procesado, una excelente opción. Aparte de que no hay que cocerla ni nada. O sea, tú abres una lata de sardina y la acompaña de lo que tú quieras. Exacto. Qué emoción la sardina. Bueno, vamos a tratar de intentar introducir la sardina en nuestro haber. Ok, entonces, de latas, cero, ya, nada. Hay Solo sus excepciones a la regla. Ajá. Hay sus excepciones a la Que si el regla. maíz, que si los guandules Exacto. con coco, que si la Exacto. habichuela, que si... Por lo menos yo con mis pacientes, sobre todo cuando hay temas específicos de salud, no lo recomiendo. O sea, no lo uso para nada, porque es que tú estás viendo el guandul, pero tú no estás viendo otra cosa que le ponen a esa lata. Claro. Y ahí Así es donde es. está el pequeño detalle. ¿Y qué del arroz entonces, doctora? Eso viene de la tierra también. El arroz es uno de los cereales más inocuos dentro Ajá. de la gama o del grupo de cereales, pero hay un detalle con el arroz que también tiene mucha carga tóxica. O sea, el arroz es rico en nutrientes, pero esas carguitas no nos ayudan. Y no solamente a los niños en el espectro, o sea, realmente a nadie. Cuando tú tienes un tema de salud, pues hay que tratar de eliminarlo. Entonces, una forma rápida, ¿verdad? Un tips que tú puedes utilizar es dejándolo en agua. El arroz natural, del Sí, normal, cualquier el que tú arroz, e compraste. incluso si es un arroz que no está enriquecido, mejor todavía. Ok. Porque muchas veces lo enriquecen con vitaminas, por ejemplo, del complejo B, Ajá. que en la mayoría de casos son vitaminas sintéticas y nuestros hijos en particular no la van a asimilar. Entonces, en vez de aportarle, lo intoxican literal más. Entonces, tú puedes tomar ese arroz, dejarlo en agua la noche completa, puedes agregarle incluso si quieres una pizquita de bicarbonato sin aluminio, lavarlo bien y poderlo utilizar al día siguiente. Hay gente también que hace una primera cocción con suficiente agua, la retira y vuelve. O sea, hay muchas técnicas. Es solamente buscar cuál sea la que más se adapte a ti, que es lo más cómodo para ti en el momento y listo. Entonces se puede usar. Aparte de, podemos sacarle mayor provecho al arroz utilizando algo que se ha puesto muy de moda, pero que es una realidad, y es el almidón resistente, porque el arroz sabemos que es rico en almidón también, y eso te puede utilizar con cualquier producto de nutrición, o sea, cualquier alimento que sea alto en almidón, como la papa, la batata, la yuca, el arroz. Tú lo pones a cocer. En el caso del arroz, vamos a poner este ejemplo, tú coces tu arroz de manera regular, con las grasas, con la sal que vas a utilizar. Luego de hacerlo, que ya está caliente, lo pones en un recipiente adecuado. En este caso sería cristal, sería acero inoxidable, puede ser madera incluso. Lo tapas y lo llevas a tu refrigerador. Pasadas unas 12, 14 hasta 24 horas si deseas, puedes descongelar el arroz y terminarlo o calentarlo, en pocas palabras, porque este arroz lo que va a hacer es que esa fibra, ¿verdad? O sea, ese almidón se va a convertir en un prebiótico, o sea, un alimento para la bacteria de nuestro intestino. Al no poderlo digerir a nivel intestinal, estas bacterias van a alimentarse de ese prebiótico. Entonces, como que una doble ventaja que tiene.
utilizarlo de esa forma. O sea que eso lo podemos hacer con el arroz, la papa, Ajá. la yuca, La batata. la batata, Ujú, mapoy, todo lo que serían... Todo lo que sea rico en almidón, básicamente. Buenísimo, Ujú. porque muchas veces, en nuestro caso, nosotros decimos, bueno, estoy comiendo papa, estoy comiendo Exacto. de la tierra, Ajá. pero también los otros, hay temas que tomar en consideración. Entonces ahí viene, usted me va a corregir, doctora, yo no soy la experta, viene el tema de alimentar la cándida, alimentar todos estos seres que están dentro que no deberían. Entonces estamos haciendo, pensando que estamos haciendo algo bien hecho, estamos también afectando el bienestar. Exactamente. Ah, Es esa así. otra, mi hija también tenía un brote de cándida en la lengua, así. Y yo me quería morir porque ya él conocía demasiado de todo. Y yo decía, pero Dios mío, yo estoy tratando de hacer todo bien y este niño todos los días me sale una vaina nueva. Y cuando yo le vi esa brota de cándida en la lengua, yo casi me muero. Y yo, por ejemplo, yo de verdad tengo problemas porque donde quiera que yo voy, los supermercados, todos los niños que van a mi casa, que son de la familia, yo solamente me quedo viendo sus estómagos y sus lenguas. Si están inflamados, si tienen, entonces yo tengo ese problema y yo No con mi inviten hijo a tía María al cumpleaños. yo tengo problemas con ese tema. Entonces, no por nada malo, sino porque me preocupo, porque yo me preocupo por mi hijo, si tiene un día la Tú no barriguita quieres- así, tú si sa- tiene tú- la tú lengüita entiendes que está blanca. pasando algo también con ella. Exacto, entonces yo soy súper freaky con ese tema. Por ejemplo, ya mis amigas yo las tengo adiestradas todas, ellas me dicen que "Ay, pero ese niño tiene una inflamación". Pero lo buenísimo Sí. de tu historia es que todo esto que estamos hablando del tema de la tierra, tú has buscado formas Sí. innovadoras o Claro. creativas más bien de cómo Sí. introducirlo, que si yo he visto en tu cuenta, bueno, y de hecho tú tienes un libro, Sí, ¿verdad? De sí, un recetas. Todo recetario. el que no lo Aunque conoce. ese recetario Ajá. yo lo hice cuando Mateo no sabía que tenía intolerancia, entonces tiene algunas cosas con lactosa. O sea que yo luego voy a crear otro sin lactosa. Pues nos avisa y tenemos Sí, que hacer un sí, podcast sí. solo para Tiene, pero eso. no tanta cosa con lactosa, pero tiene 2 o 3 cositas, sí. Pero el punto sería, con lo que sí se puede, con lo que sí conocemos que se puede, entonces ir de manera creativa, Sí. waffle de yuca, yo vi Sí. que tú has hecho, eso- todo ese tipo eso está de en mi temas. menú. Realmente mi menú está basado en todo sin lactosa. Obviamente, yo me adapto al cliente. Por ejemplo, esta semana me escribió una mamá que soy intolerante al pollo y quería algo como una merienda, pues vamos a hacerle una croqueta de pavo. Que son las mismas que yo le hago a mi hijo, porque también es intolerante al pollo. Entonces yo se la hice, la misma croqueta de mi hijo se la hice a ella, así de pavo. Pero realmente yo trato de adaptarme. Si hay un niño alérgico al huevo, como mi hijo también, tengo otras opciones que son para intolerancias al huevo, pero también tengo otras opciones con huevo. Lo único que es difícil es cambiar la harina de almendra, porque la harina de almendra se presta para muchísimos postres, es muy fácil de manejar, pero poco a poco estoy tratando de aprender otras cosas que no tengan nueces, porque hay niños que son intolerantes a la almendra. También me adapto, por ejemplo, si hay un niño con intolerancia al coco, lo usamos aceite de aguacate. La idea es conocer. Sí, Número exacto. uno, la información es poder conocer sí. cuáles serían a través de evaluaciones de intolerancia, de Sí, sensibilidad, etcétera, conocer qué es lo que puede estar detonando Detonando. en todos nosotros, ¿verdad? Porque estamos hablando, en el caso de nosotros, el caso de mi hijo es el que ha hecho que nosotros nos impulsemos en conocer Claro, todo claro. esto, pero para todos nosotros nos aplica, ¿correcto? Claro. Entonces, conocer qué puede ser eso de que afecte, que detone, y sobre eso entonces trabajar. No abrumarnos, porque muchas Claro. veces las mamás, Sí. ay Dios mío, y ya le di un no sé qué que no debería dárselo. Sí. No, y tener la confianza con su médico, porque el médico tiene herramientas. Si pasó un accidente, si pasó algo, ¿qué puedo hacer? Claro. Siempre hay Exacto. algo para hacer, siempre, siempre, siempre. Entonces esa es la parte buena, que en compañía de tu médico tú puedes resolver esa parte. Claro. Y bueno, y el tiempo va corriendo, yo no entiendo por qué esto va tan rápido. No, que este tema no tiene fondo, yo se lo dije antes. Pero al final, bueno, pasando a... No quiero pasar a este otro tema sin antes con usted tocar bien rápidamente. Hace como que tú vas a la cena, que abrimos en Knife, abrimos la despensa, ¿qué debemos encontrar y qué no debe de haber? Ok. Comenzando con aceite. Exacto. Como hablamos de alacena, ¿verdad? Bueno, en la alacena normalmente
lo primero que debemos descartar o cambiar o sustituir, como le llamamos, serían las grasas, ¿verdad? Las grasas inflamatorias, las grasas trans, dígase todo lo que es aceite de canola, de soja, de maíz, etcétera. Y sustituirlo por aquellos como aceite de oliva, aceite de aguacate, manteca de cerdo, manteca de vaca, pueden ser opciones. Y si yo quiero freído, entonces... Puedes utilizar el aceite de coco, que no lo mencioné, que soporta altas temperaturas. La manteca de cerdo soporta muchísima temperatura también. ¿Aceite de oliva? Mira, hay muchos mitos con el aceite de oliva, Ajá. que si se oxida, que si no, pero si tú te pones a ver, si tú utilizas uno de maíz Ajá. y tú te ves en la obligación Eso de es más freír, absurdo. para tú utilizar uno de maíz que al final te va a dañar 20 veces, pues fríelo en oliva, Claro. si esa es tu única opción. Exacto. Pero yo digo que el aceite de oliva, el de verdad, el extra virgen, al igual que el aceite de aguacate, son como de esas bendiciones que Dios nos ha regalado, que para mí es casi un crimen tu freír con él. O sea, Claro. es algo como un elixir, como que tú debes de ponérselo a tus toppings, como disfrutarlo, como que ese es tu regalo de ese momento. Comerte ese aceite así directamente, porque los beneficios que tiene son demasiados. Claro, y un paréntesis, y perdón que le interrumpa, que yo no entiendo cuál es el miedo a las grasas animales. Exacto. O sea, de verdad, yo no entiendo cuál es el miedo. Cuando yo mando unos pastelitos sin gluten y sin huevo, valga la redundancia, que yo mando cómo hacerlo y se puede freír en aceite de coco y manteca. Y dije, frito, ¿cómo así? Yo sí, frito, porque es gran cosa. O sea, Porque- no es que, por ejemplo, obviamente si tú tienes un déficit calórico, tú estás bajando de peso, tal vez se puede restringir un poco. Pero, o sea, eso no es un crimen, eso no es un delito. Una No, grasa claro. animal es de la naturaleza. No, yo siempre digo esto, que, dónde, cuando hablo de dónde es el recipiente, y con qué, es con la grasa que lo vas a hacer. Si esas tres cosas están alineadas, no pasa nada. Y uno lo ve al día, o sea, uno lo ve en el día. La mayoría de pacientes que llevan ese estilo de vida, tú miras sus analíticas y tú quedas sorprendido de la belleza. O sea, a nivel de lo que es trastorno, por ejemplo, de metabólicos, grasa y demás, tan perfecto, tan perfecto. Entonces usted dice mucha información. Incluso en qué vienen hablamos de la lata, pero el mismo aceite Sí. es preferible que Mira, venga en envase. Preferiblemente si es un aceite de oliva o si es un aceite de aguacate. Hay algunas marcas que sí, aunque vienen en plástico, pudieran ser Consideradas. aceptadas, pero lo ideal es que sea en cristal y, por ejemplo, en el caso del aceite de oliva, que sea un cristal oscuro. De hecho, en la alacena no es bueno ponerlo donde le dé mucha luz, siempre es bueno ponerlo en un área donde le dé poca luz para que se puedan conservar sus nutrientes, para que esa parte que estamos buscando, ese antioxidante madre que puede ser, pues se mantenga. O sea, para mí es oro, el aceite de oliva es oro. Bueno, y yo creo que hemos abarcado bastante de la despensa. Sí. ¿Usted quería decir algo? No, sí que me dijiste que, pero yo Ajá. solamente llegué a mencionar, ¿verdad? Lo que pasa es que abrí un paréntesis ahí. El tema de las grasas sería como lo más importante para mí. Yo diría que el punto número 1, las grasas, los empacados, de verdad, o sea, tratar de eliminarlos y en algunos casos sustituir por mejores opciones a nivel de etiquetas, buscar todo producto que tenga menos de 5 ingredientes y que esos ingredientes, como uno le llama, sean limpios. Cuando hablamos de limpio, básicamente nos referimos a que no tengan altas concentraciones de azúcares y cuáles azúcares, que no tengan grasa dañina, inflamatoria, que no tengan ciertos ¿cómo yo le diría? Como estos productos que tienen ciertos químicos que lo que van a hacer es aumentar el sabor, el deseo a nivel del paladar, porque sabemos que eso va a tener un impacto sí o sí a nivel de nuestro cerebro. Entonces son como de las cosas básicas que podemos hacer, básicamente. Y que las azúcares hoy en día están disfrazadas con otro nombre. Exacto, También exacto. tenemos que informarnos, ¿verdad? O sea, acerca de cuáles serían esos camuflajes que le ponen Exacto. a los temas dañinos.
Y definitivamente la información está disponible en internet, en la cuenta suya también, en la tuya también. Claro. ¿Cómo se disfrazan aquellos elementos dañinos? Porque yo le Una compro una lista galleta. larga de nombre escondido de azúcar. Yo le puedo comprar que tengo una dieta sin gluten. Ah, bueno, dice sin gluten ya, mamá, yo normal, no sé, que te dice sin gluten, estoy cumpliendo, check. Pero ¿y todo lo demás? Exacto, que es peor a veces. A veces los Realmente. productos sin gluten están cargados de maíz y yo sé que muchos niños, especialmente con TEA, no toleran el maíz ni ningún grano. Están cargados de emulsionantes. Por ejemplo, esa leche de almendra, hay muchas mamás, muchísimas me escriben y sustituyendo, que ya intolerante a la lactosa se lo va a dar de almendra, pero compran una leche de almendra que yo me quedo, mi amor, pero que mira ahí dice goma, que no sé qué, carrageenan, son demasiados ingredientes ligados, aunque diga un producto saludable, uno tiene que saber leer, de verdad. Claro que sí, eso es básico, realmente. Y no solamente enfocarse en la tabla nutricional, porque mucha gente lo que va es a ver las calorías. La caloría es lo de menos. La caloría es lo de menos. O sea, lo más relevante, los ingredientes que puede tener ese producto. Sí. De verdad. Y por ejemplo, hay muchísimos productos orgánicos que yo veo que dicen azúcar de caña orgánica. Y tal vez un día, si es un niño neurotípico como el mío, tú le vas a hacer un postre y aunque sea, si es chocolate, sin leche y azúcar de caña, un día tal vez yo digo que no va a pasar nada. Pero ahí de tú tenerlo, por ejemplo, en tu despensa, de que de uso de todos tus postres, tal vez no es la mejor opción, Claro. porque el azúcar de caña es azúcar de caña aunque sea orgánica. Claro que sí. Es así. Ahora estamos recibiendo bastantes preguntas, algo teniéndolas las dos a mano antes de hacer el cambio. Dennos, por favor, frecuencia de las comidas y las meriendas. Todo depende, en la realidad, pero un niño está supuesto a hacer un mínimo de 3 comidas, depende de la edad, porque estamos hablando de un bebé, ¿verdad? No necesariamente tiene que hacer 3 comidas, sobre todo de 6 a 7 meses, pero un niño por arriba de los 2 años ya está supuesto a hacer un mínimo de 3 comidas. Merienda no necesariamente, honestamente, sobre todo, por ejemplo, en las mañanas, que son más rápidas, que los niños tienen actividades, que tienen colegio. Si el niño desayuna bien en casa, no necesariamente tiene que hacer una merienda. Y si va a tener una merienda, pues tratar de optar por una fruta, algo que sea de la naturaleza, algo que le aporte, básicamente. Pero lo real es eso, un mínimo de 3 comidas, priorizando las proteínas y las grasas y los carbohidratos también, pero quizás los carbohidratos puedes hacer una mejor elección de ellos, cuáles, cantidades, incluso a veces hasta horarios. Porque si tú tienes un niño que tiene mucho tema de hiperactividad, de selectividad, de que todavía no puede conciliar bien el sueño, por el mismo tema de que probablemente hay una neuroinflamación y que esto no le está permitiendo que muchos de esos neurotransmisores trabajen de manera adecuada, entonces tú puedes hacer rejuego con eso. O sea, el profesional puede hacer rejuego con eso y ofertarle, por ejemplo, quizás en las mañanas, menos carbohidratos o prácticamente ninguno y ofrecerle grasas, proteínas, al mediodía pues proteínas, ciertas grasas y un carbohidrato ligero, y ya en la noche pudiéramos ofertarle un poquito más de carbohidrato y ese balance con proteína pero menos grasa. Entonces, todo depende, básicamente, la situación que tú tengas. Y hay alguien y que también todo depende, dice, ¿qué alimento puede generar oxalato en niños con autismo? ¿Cómo trabajarlo desde la alimentación para eliminarlos? Mira, oxalatos pueden ser varios, incluyendo la espinaca, que es uno de los alimentos más ricos en oxalato. Todo lo que tiene que ver con hojas verdes, casi todos son ricos en oxalato. Frutos secos son ricos en oxalatos, incluso algunas frutas como los arándanos tienen ciertos niveles de oxalato, básicamente. Entonces hay muchas formas de tratarlo, pero de entrada sacarlo un tiempo mínimo y luego volverlo a introducir, valorando si ya el niño está listo. Incluso, por ejemplo, ahí lo que Marian hablaba de la leche de almendra. Leche de almendra. O sea, la leche de almendra sale de la almendra, no sale de otro lugar. Entonces, eso va a aumentar la concentración de oxalatos. Pero a través de la dieta antiinflamatoria, sobre todo, esos niveles de oxalato mejoran increíblemente. O sea, yo te lo puedo decir desde mi experiencia.
Hace un tiempo yo llegué a hacer ácidos orgánicos donde yo veía, en mi caso particular, en el caso de mi hijo, unos oxalatos súper elevados. Yo me olvidé de eso, comencé a trabajar, fluí con eso y recientemente hicimos un control y estamos perfectamente bien en el tema oxalato. O sea, como si nunca hubiese tenido esos oxalatos elevados. Increíble. Buenísimo. Entonces hablamos ya de la alimentación, de qué los nutrientes, cómo lo podemos adquirir mejor. Ahora bien, ¿qué nosotros deberíamos utilizar o con qué herramientas deberíamos de contar para nosotros poder cocinar en nuestras casas, etcétera? Para eso, bueno, aquí cuéntanos tu nombre, por favor. Mi nombre es Skylin Torres, agradecida de la oportunidad de poder compartir información de valor, sobre todo hablando de las herramientas que debemos utilizar en la cocina, de por qué es tan importante enfocarnos en ese factor fundamental, porque quizás invertimos mucho dinero en tener un valor nutricional, en qué estamos cocinando, pero no dónde lo estamos haciendo. Entonces voy a hablar un poquito de lo que represento. Como dije antes, mi nombre es Skylin Torres y hablar de nuestro sistema de cocina saludable Royal Prestige y por qué no solamente se describen como ollas, porque ollas tiene todo el mundo en su casa. Yo digo, todo el mundo tiene ollas en su casa, pero tener un sistema especializado que nos permita preservar esos nutrientes, tanto lo macro como lo micro, como a través de cocina al vapor. Fíjense en este diseño que no solamente se ve bonito, ¿sí o no? Que se ve espectacular, pero no solamente la estética, la elegancia, la higiene también, tener un producto que no solamente en el área de cómo podemos evitar la contaminación por metales pesados, cómo eliminar aluminio, teflón, que expide gases tóxicos, cómo cambiar eso y tener un sistema que nos permita a través de los vapores que vamos a conservar también el valor nutricional y los sabores. Y es por esta razón que ya no voy a necesitar añadir condimentos químicos, no voy a necesitar siquiera en este sistema cocinar con grasa. O sea, Que no es que sea mala la grasa. no es mala, pero Cabe destacar. no, pero mucha gente, por Ajá. ejemplo, en el arroz, Ajá. mucha gente dice, es que el arroz, porque está acostumbrado a hacerlo de forma tradicional en un utensilio que requiere Claro. de grasa para cocinar. Sí, claro, para que no se pegue y demás. Exacto. Pero en Pero un entonces, utensilio- espérate, hablando de que no se pegue, porque entonces hay una pregunta por aquí que dice, y entonces, ¿cómo hacemos con los sartenes antiadherentes, el teflón? A mí no me gusta que se me decacar perdón, la estamos en carne. casa, ¿verdad? Que Claro. si el huevo, entonces se me Hay que nos alternativas. gusta, Cuéntanos. exacto, nos gusta la inadherencia, nos encanta. Realmente, sin eso forma parte de todo en la cocina. Porque quizás hay cosas que yo no la voy a requerir, pero en otras que sí. Que si voy a hacer unos panqueques saludables, que si voy a hacer huevos y quiero preservar, ¿verdad? Tenemos unos sartenes, una línea que se llama The Loops Easy Release, que es fabricación italiana y que es una alternativa porque nos da la oportunidad de tener la inadherencia, pero sin contaminar la salud. Pero ¿por qué? ¿Cómo? Háblanos un diseño. poquito de cuál es, digamos, de qué está hecho, número uno, Exacto. qué grado digamos, de espesor, etcétera, que todo eso que sabemos que deberíamos de, cuando yo voy a IKEA o a donde Las sea, descripciones. ¿cuáles serían los elementos que yo debería buscar? Cuéntanos. Exacto. En el caso de Loops Easy Release, no solamente que es fabricación italiana, Ajá. aparte hacer inoxidable grado quirúrgico, que esa es la primera. Que para Y lo inducción dice así magnética, mismo, grado quirúrgico. Obviamente el tuyo lo dice, pero Claro. si yo o sea, tal vez no, ahora mismo no te tengo a ti enfrente, no te encontré, que siempre te encuentro. Pero voy a una tienda y debo buscar grado quirúrgico. Exacto, Ok. grado quirúrgico. Además de esto, también en el caso del sartén de Loops Easy Release, que nos permite de la inadherencia, está compuesto por titanio, se llama ahora mismo efecto piedra, tiene un parecido al efecto granito. Ok. Y es un material plasma sumamente resistente que nos permite disfrutar de la inadherencia. De hecho, el diseño que tiene distribuye bastante bien la temperatura y no es necesario utilizarlo a altas, con llama alta o altas temperaturas para tener ese resultado. Incluso tampoco se utiliza
se requiere aceite, sino una ligera humectación nada más. Ajá. Y en el caso de nuestra línea, le viene con todos los utensilios requeridos para el uso, como su espátula, su cucharón y hasta con qué lavarlo también. O sea que va con un acompañamiento y además un servicio personalizado sobre el entrenamiento de ese utensilio. Tú hablaste de espátula. La espátula también es de acero inoxidable, lo que deberíamos Acero de inoxidable, usar. pero con silicona. O sea, silicona sumamente resistente, que este material, como viene el aro silicromático, o sea, es el mismo material, lo que nos va a permitir es proteger ese plasma, proteger el sartén, evitar rayaduras y seguir utilizando de forma muy amena. O sea que en caliente, digamos que esto fuera de acero inoxidable, en caliente yo puedo, y que tiene espátula, que diga que tiene silicona, perdona. Yo puedo utilizar la silicona, se puede mezclar con el caliente. Sí, es una silicona de calidad. En el caso de los productos de ellos, es una silicona ya de alta gama, entonces sí se puede, claro que sí. Sí es de ¿Y calidad. qué yo debería de buscar si no encuentro el Royal Prestige? Entonces, ¿qué? Yo voy a Target. Exacto. Que yo, No. para mucha gente que no ve de Estados Unidos, Con relación a las etcétera, ollas y eso. con relación a la silicona. Ok, no, que tiene que ser 100% silicón y que sea libre de, exacto, de bisfenol y todos esos materiales que son sumamente tóxicos. Si no Básicamente. tengo ese tipo de espátula, bien puedo No, perfectamente, utilizar de madera. súper, sin ningún problema, la madera. Madera recubierta, madera. No, puede ser madera, 100% madera, incluso bambú, que es lo Ajá. que más se usa. Obviamente tener el cuidado con el tema de la humedad, lavarla y ponerla a secar rápidamente para que no se llenen de contaminación. Se puede utilizar el acero también, acero inoxidable sin ningún problema. Y dentro de los sartenes que ella mencionaba, pues ya están sartenes de titanio, acero inoxidable, hierro fundido, los cristales, Aquellos etcétera. de hierro fundido que tienen como una cobertura tipo cerámica por arriba. Sí, se pueden utilizar, pero siempre lo que ella decía, cuidando que la pieza no se lesione, ya sea en el lavado o cuando lo estamos moviendo. Por eso es que Royal tiene tanto la olla como los artefactos para tú mover, o sea, los removedores y demás. Ellos los hacen con esa particularidad de que no te va a lesionar tu pieza, básicamente. Y muchas veces solo nos quedamos con este tipo de piezas y que los sartenes, las ollas, pero yo caí en la realización el otro día que yo utilizaba una greca de aluminio. Exacto. Entonces, Dios mío, ¿cuántas veces una cafeta? Entonces, cuéntanos, tú tienes greca. Claro. ¿Cuál es la particularidad? Claro, no solamente una greca bella, hermosa, sí, porque esto es una experiencia. El que vive la experiencia Royal Prestige lo describe no solamente desde nuestra experiencia como cliente, sino también como representante de la marca, compartiendo el testimonio de uso con el utensilio. Entonces, aparte de que no nos va a contaminar, porque claro, cambiamos ya las ollas y sartenes, pero tenemos la cafetera. Sí, es que siempre se olvida, no sé por qué. Exacto. O sea, Tenemos yo no entiendo qué me pasó. los cucharones de aluminio y entonces esa es sustituyendo quizá poco a poco, pero ir cambiando. Y eso va desde el conocimiento que uno va adquiriendo con el tiempo. Exacto. Y el prestar atención también, porque wow, estoy utilizando un sartén de teflón y no conocía lo que me está contaminando. Hoy estoy utilizando una cafetera de aluminio que pesa muy poco, pero ve a ver, o sea, te está contaminando bastante. Y esta es nuestra cafetera de 10 tazas. En el caso de este modelo, tenemos 2 tamaños, de 4 y de 10 tazas, vendría siendo esta. Y para aquellos amantes del café, se llama La Barista. Esta es una nueva presentación que tenemos, que tiene capacidad de 12 a 16 tazas. ¿Y esto se puede poner en el forno? Claro, y no solamente funciona para preparar café, sino como una prensa francesa. Básicamente nos da la oportunidad de no solamente preparar el café, tener esa experiencia, sino también que se conserve por más tiempo porque funciona como un termo también al mismo tiempo. Sí, y puedo añadir canela, puedo añadir esas especies para el que le gusta y todo esto. Cabe destacar que
el sabor de la comida no se compara con tu cocina en hacer café. El sabor es increíble. Cuando tú te haces un café en una greca de aluminio, que yo también vengo de una greca de aluminio, a cuando cambié a hacer, o sea, el sabor es totalmente distinto. Igual la comida es totalmente distinta cuando uno cocina en teflón a cuando uno cocina en acero inoxidable. Claro, porque es que el cambio es notorio. Y como dije antes, es una experiencia. Son cosas que tú la vas a ir viendo desde tu experiencia, porque cuando ya probaste cómo sabe la comida, cómo queda la comida en un utensilio que no expide gases tóxicos, que no te va a cambiar el sabor, es una experiencia. Tú vas a notar ya que hay algo diferente. Y que poco a poco se puede ir haciendo Exacto, el cambio. Sí, eso yo iba a decir, o sea, yo soy consumidora de Royal y yo no tengo un montón de cosas, o sea, yo tengo 4 piezas realmente. Entonces, y obviamente tengo la cafetera, porque, o sea, la greca, la tetera, porque en casa consumimos café. Pero tú no tienes que llenarte de piezas, tú puedes poco a poco adquirir, y yo sé que ellos tienen hasta planes de pago, o sea que hay mucha facilidad. Claro. Ya hay que ir como abriendo un poquito la mente en eso, porque no solamente tenemos el caso de los niños con TEA, resulta que en el Alzheimer uno de los metales pesados que más va a abundar en ese cerebro de esas personas mayores es aluminio. Entonces, Alzheimer es igual a aluminio, así de simple. Entonces, que estamos trabajando para eso, o sea, para cuidar no solamente el hoy, sino también el futuro, de lo que todavía no llegamos a esas edades, pero vamos para allá. Entonces, si comenzamos ahora a cuidar esa parte, sería un punto muy, muy, muy importante. Y en función de la cocina, yo sé que me están haciendo alerta de que queda poco tiempo, pero hay tanto todavía por hablar. Entonces, para cerrar tema cocina, algo muy de moda que tenemos hoy en día es la freidora de aire, Doc. Mira, no son del todo malas, pero 2 cosas importantes. El grado que le pones de calor, un alimento que se cocina sobre los 200 grados, el alimento va perdiendo su valor nutricional, o sea, literal tú te estás comiendo, como decimos en buen dominicano, el bagazo del alimento. Un alimento sobrecocido no funciona, o sea, tú no te estás nutriendo para nada, eso es lo primero. Y lo segundo, la mayoría de freidoras, porque ahora hay otras que no, la base y el material completo de ella está recubierto por muchos materiales tóxicos. Entonces, algo que podemos utilizar, bueno, si yo tengo ese y no la puedo cambiar, no pasa nada, pero debemos de ponerle papel vegetal. O papel de aluminio. No, de aluminio no. Por favor, no aluminio. No aluminio, porque entonces estamos peor entonces. Exacto. Entonces sería papel vegetal, o podemos utilizar unas basecitas que hay que vienen en silicón. Si no vamos a calentar a una muy alta temperatura, eso podemos hacer. E igual que estos recipientes, por ejemplo, para poner las loncheras de los chicos, ya sea para guardarle algo en la casa o porque vamos de salida o van a clase o a alguna actividad, un campamento. En este caso, por ejemplo, esto es acero, ¿verdad? Pero la tapa es de plástico. Si el alimento está caliente, yo no hago nada con tener esto en acero porque esto es plástico. Entonces, ¿yo qué hago? A mi recipiente, si el alimento que estoy poniendo aquí es caliente o está acabadito de hacer, yo le pongo un poquito de papel y luego cierro, porque entonces el calor va a hacer que me sude y que se desprendan todos esos plásticos, y el niño va a estar ingiriendo una cantidad enorme de microplásticos, o sea que no estoy haciendo nada. Y los bento que son tan bonitos y tan chulitos, pero muchos son de plástico, o sea que tendremos que buscar algunos que tengan. Es la mejor opción, sí, sobre todo porque exacto, correcto. Sobre todo porque esto se puede caer y no se va a romper. Dote mamá de cocina, y vamos a abusar de su tiempo y del tiempo de Knife y de todo el equipo de producción, porque hay otro tema que yo quiero tratar, pero todo tema cocina, la tabla sobre la que nosotros picamos. Le voy a decir las 2 cosas para que ustedes le den para allá. La tabla y los microondas. Ajá. Mira, las tablas idealmente deben de ser de maderas, ¿verdad? Pulidas, maderas, pudiera ser en material de bambú, y también hay tablas de acero que se pueden utilizar. De hecho, en casa siempre debemos tener 2 tablas para evitar la contaminación cruzada. O sea, una para carnes y una para vegetales. O sea, no podemos utilizar, no es lo correcto.
por el tema de contaminación cruzada. Entonces hay muchísimas opciones. Ellos también tienen una muy bella, o sea, una tabla que tú para poner inclusive una bandeja de queso, picadera y cosas, se ve preciosa y muy funcional. Entonces hay muchísimas opciones para todos los gustos, como decimos. Esa es una, ¿verdad? De las herramientas que más utilizamos en las casas, literalmente para todo. En cocina tú utilizas una tabla para casi todo. Y con relación a tu pregunta del microondas. Pero antes entonces, disculpe que le interrumpa, la tabla de madera tiene su forma de limpieza. Sí, claro. Está en internet, alguien la puede buscar, tiene sus materiales con que limpiar, etcétera, porque se pueden ir creando. Sí, porque se absorben, claro, se absorben las partículas y pudiera ser un foco de contaminación futura. Entonces la limpieza es súper, súper importante de esta. También en cuanto a la limpieza, como tú dijiste, podemos buscar esas informaciones que ya están disponibles. Debemos de colocarla en un lugar seco, porque ellas se pueden llenar de moho y peor aún entonces. O sea, es un foco bastante tóxico para el cuerpo, inclusive a nivel cerebral se han encontrado pacientes que tienen moho alojado en el cerebro. Wow. Entonces, obviamente, un cerebro con moho no va a funcionar bien, no hay forma. Entonces, eso es muy cuidadosa esa parte. Sí. Bien. Entonces, con relación a tu pregunta del microondas, bueno, la verdad, yo tengo un microondas en casa, soy muy honesta, pero prácticamente no se usa. Y si se usa, no se usa para mi hijo. Por ejemplo, mi hijo no come nada calentado, nada, y mucho menos en microondas. Si por un tema de tiempo, de que pasó algo, tengo que calentar algo, un caldero, un sartén, nada calentado, que quedó, que no sé qué, se lo puede comer cualquiera menos él. Hablando, ¿verdad?, del tema base de acá, que son nuestros chicos con trastorno del neurodesarrollo, pues nada. Y obviamente, no solamente en el tema del neurodesarrollo con el calentado, un niño, una persona que tiene un tema intestinal, que está trabajando ciertas áreas, como el tema de microbiota, no le favorece en lo absoluto comida calentada, salvo lo que explicábamos ahorita del almidón resistente, pero ya eso es otra forma, porque es una técnica, o sea, no es que la guardé ahí y la voy a calentar de manera regular, no, tú estás dando un golpe de calor de una forma y de otra, entonces es una técnica diferente, pero el calentado típico no va. Bien, abordamos comida, abordamos utensilios. Ahora bien, el tema de con qué lavar los vegetales, la comida en general, con qué fregar en la cocina, perdón, para los que no entienden término dominicano, fregar, con qué lavar los platos, ¿qué elementos deberíamos utilizar? Mira, optar siempre por lo que tenga menos carga tóxica, volver a lo que hablábamos ahorita, leer, hay muchísimas opciones ecológicas, orgánicas que se pueden utilizar, incluso nosotros podemos en casa fabricar muchos utensilios de limpieza con aceites esenciales, con vinagre blanco, con bicarbonato, sobre todo, igual para lavar frutas, vegetales, tenemos el vinagre, tenemos el bicarbonato, no juntos, pero sí se pueden utilizar ambos. Y también hay otras herramientas, hay, por ejemplo, desinfectantes que están en supermercados convencionales de nuestro país, que sí se pueden utilizar, que no tienen esa toxicidad y que no tienen cloro, sobre todo, que es tan agresivo para la microbiota intestinal y para toda la microbiota, piel incluso, a nivel de vía respiratoria. O sea, el cloro es demasiado tóxico. Que el cloro entonces tendríamos que tomarlo en consideración, cuestión de limpieza en la casa, limpieza en la ropa, limpieza en los baños, que uno entra en esos baños a veces y es como y lo absorbe totalmente. Bueno, entonces aparte se resuelve todo. Ya en mi casa tengo mucho tiempo que eliminé total el cloro y en mi casa desinfectamos todo con vinagre blanco y aceites esenciales y jabón de lavar platos. No, y mencionar que a nivel de tiendas, nosotros como país tenemos opciones, o sea, no le vamos a dar promo, pero sí hay opciones y los que son pacientes nuestros saben que siempre les recomendamos, miren, en tal lugar, o sea, hay muchas buenas referencias, gracias a Dios, de productos locales, de productos orgánicos que podemos pero vamos usar. A darle porque la gente lo que quiere, no mira, aquí el punto es ayudar. Está el mercadito orgánico. Exacto, el mercadito orgánico, 1A, está, por ejemplo, Cero en 360, en Ágora. Ellos tienen inclusive que tú puedes ordenar el pedido
y ellos te lo envían a tu pueblo. O sea, que hay muchísimas opciones, de verdad, a nivel de productos de Está la pelo, gente de baño. del desodorante. Sí, también, Agalma es Agalma. una super opción. También en Santiago, ¿cómo se llama esta que está? La sabonería. Yo creo que se cambiaron de lugar, Sí, sí. pero ellos son excelentes también, Buenos productos con también. buenos productos. O sea, que a nivel de producto, nosotros siempre como país no estamos tan mal. Y como dije ahorita, podemos crear muchas cosas en casa, increíblemente con pocas cosas, porque a todo esto menos es más. Ujú, En términos de cuidar la salud, menos es más. Mientras menos etiquetado, mientras menos producto, mientras menos carga de químicos tenga, mejor opción. Y Ujú. sean curiosas. Eso es lo que yo Exacto. digo a todas las madres que me siguen, y ¿cómo que tú sabes tanto? Yo sean curiosas, ahora está Pinterest. Tú pones en Pinterest cualquier palabra y de lo que tú estés buscando en Pinterest, eso aparece ahí tal cual. Y ChatGPT ya eso es Exacto. algo. O sea, ChatGPT tú le preguntas cualquier cosa, tú pones No te vayas muy lejos, hasta en YouTube. Tú consigues muchísimos videos de cómo crear cualquier jabón, cualquier aromaterapia, cualquier desinfectante, sin muchas Y en cosas. Amazon hay, wow, cuántas opciones en Amazon de detergente, de hasta snacks, de todo, o sea, todo hay de todo, o sea, uno lo que tiene que ponerse curiosidad en el mismo Instagram, tú pones una palabra clave de no tóxico o no lo que sea y te va a aparecer Opciones. Lo que sí se siempre encuentran, sí. es informarnos, ¿verdad? Porque no Claro. todo lo que está en internet No, siempre claro. sacro, digamos. O Ajá. sea que para aquí lo que queremos es poner sobre la mesa la información para que cada quien salga y haga su propia búsqueda, haga lo que le funcione y lo que no le funciona. No, y no volvernos locos también, porque no es que Exacto. tú vas a salir y necesito tantos miles de pesos y millones y lo voy a Claro. invertir. No, poco a poco. No, hay excepciones también. Porque, Sí, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que se comienza a poner loca, que yo no puedo cambiar todo junto, pero poco a poco se puede ir haciendo muchas cosas. Y no Exacto. siempre, en todos los casos, se puede, que hay que cambiarlo de que absolutamente todo. Claro, jamás. Y Un día que a la vez. ese Sí, olorcito, digamos, de navideño, que uno, cuando uno entra a casa cuesta, ay, qué olor, yo quiero ese olor en mi Tan casa. sintético. Existe. Sí, pero es bueno, Pero es pero tú riquísimo. lo puedes lograr de momento Sí, con sí. aceites esenciales, Sí. etcétera. No es que nos privemos de que nuestra casa huela rica. No, Tú pones jamás. en una olla agua con canela, con no sé Esencias, qué, no claro. sé cuánto, y la casa se llena de ese olor riquísimo. O sea, hay que buscar la forma de nosotros no privarnos de lo que nos gusta, pero hacerlo de una manera en que no nos haga daño. Siempre a saber que ninguno. hay mejores opciones. Esa sería, yo creo que la clave. siempre. Y Mejores otra opciones. frase suya es un día a la vez. Un día a la vez. No hay forma. Yo Un sé día a la vez. que estamos súper sobre el tiempo, solo quiero atender algunas de las preguntas que son siempre nuestra audiencia las hace tan atinadas. ¿Qué papel juega el alergista o inmunólogo en el diagnóstico y pautas de seguimiento? En la mayoría de los casos, muy importante. Dentro de las bases de TEA hay muchas causas y la inmunológica es una de ellas. O sea que juega un rol muy importante. Solo que a la hora de tú elegir un alergista, tiene que ser alguien que tenga conocimiento en TEA o en trastornos del neurodesarrollo, porque no todos tienen el conocimiento. Tienen el enfoque solo desde la parte inmunológica. Pero en autismo, por ejemplo, lo que aplica para un niño neurotípico probablemente no va a aplicar para ese niño con condiciones. Entonces, simplemente eso, que tenga su base, sus conocimientos en neurodesarrollo. Otra pregunta, a mí me gustaría saber cómo empezar por el principio. Aparte de los estudios de laboratorio, ¿qué es retirar primero? ¿Qué ofrecer primero? Si hay algún suplemento necesario o si necesitamos todos. ¿Qué tipo de ollas? Ya eso lo hablamos y Sartines recomienda. ¿Por dónde empezar? Paso 1, paso 2, paso 3. Eso es larguísimo. Paso 1, pero... una evaluación completa con un médico, puede ser hasta un pediatra entrenado en TEA de entrada, y luego ver si ese niño va a necesitar un acompañamiento, como mencionábamos, con alergología o con inmuno, con un gastro, que casi siempre debe de ser la base, que lo vea un gastro, que vea la parte, cómo está a nivel de tubo digestivo, ¿verdad? Desde la boca hasta el ano. ¿Y qué comenzar a hacer? Mira, lo natural, lo propio. Vamos a utilizar víveres, vamos a utilizar carne, cambiar esas grasas. A nivel de alacena, yo creo que eso es lo primero, cambiar las grasas dañinas, por así decirlo. Entonces, comenzar por ahí, cambiar esas grasas, a olvidarnos de todos los sazonadores artificiales
irnos por la tierra, por lo básico, cebolla, ajo, cilantro, ajíes, básicamente pimienta, eso, sal, cúrcuma, pimienta, paprika, hay tantas especies. Romero. demasiado, albahacas, o sea, Qué risa romero. con mi hija, que yo el otro día compré no sé qué, un umami, no sé cuánto de hongo, algo Ajá. así, orgánico, y se lo eché a la comida y viene mi hija tan particular y dice, mami, entonces es una sopita orgánica. Y yo, no, mi niña, estamos tratando de mejorar la cosa. Pero entonces, una otra pregunta que hablamos acerca de los alimentos que pueden generar el tema de, el tema de los oxalatos. ¿Qué es un oxalato? ¿Qué es el oxalato? No lo Son- definimos. Son sales, ¿verdad? Como tipo cristales, que lamentablemente muchas de las personas, por tener un consumo excesivo de estos y sobre todo, más que el consumo, es porque tienen un cuerpo que tiene un tema para poder desintoxicar, que fue lo que mencionábamos al principio. Entonces estos se acumulan y cuando se acumulan en ese sistema, pues van a comenzar a ocasionar muchas incomodidades a nivel de salud, básicamente. Sí, ahí hay veces, y bueno, usted es la experta, pero ahí vemos cuando hay mucha acumulación, hay veces que caminan de puntillo Claro. porque le irritan el taloncito, se tocan sus genitales, etcétera. Claro, Ese claro. tipo de Va, cosas va- pueden ser va- va a manifestaciones. desencadenar conductas que lo que estamos viendo, es porque es autista. No, no es porque es autista. Exacto. Es porque hay algo a nivel biológico, a nivel Exactamente. orgánico, que está detonando esas conductas, básicamente. Claro. Bueno, Doc, muchísimas gracias. Siempre. Siempre una felicidad, un honor tenerla por acá. Skylin, un placer. honor conocerte y tenerte aquí Igualmente. con tus productos. Y María, definitivamente eres luz. Así que le damos las gracias a todos por participar, por acompañarnos en este podcast. Solo rapidito, ¿dónde las podemos conseguir a cada una? Porque de aquí sale muchas dudas, muchas preguntas y ustedes son las expertas. ¿Dónde la conseguimos, Doc? Bueno, yo estoy acá en Santo Domingo, en Dietética Funcional, Juan Carlos Simón. Estoy en el Hospital de Fantino, ahí es donde hago mi práctica pública. Y veo pacientes online, también en San Francisco de Macorís, en un centro que se llama Ozonatur, ahí podemos vernos. En sus redes. Sí, como estoy que- como Dora.Solange Herrera V en Instagram. Y bueno, pueden ir a nuestro post, que ahí también vamos a dejar los datos de cada quien. María. Yo me pueden encontrar como María Espinal en Instagram y también mi cuenta de negocio, Happy School RD. Muy linda la cuenta, bien Ay, bonita. gracias. Ok, nosotros estamos aquí en Santo Domingo, en la oficina principal, calle Alberto Peguero Vázquez, justo detrás de Caribe Tour. Y pueden preguntar por mí, pero también mi teléfono lo vamos a dejar para darle una asesoría, sobre todo por qué utensilios empezar, sabiendo de que va a depender de la necesidad de cada hogar. De cada hogar. Exactamente. Doc, y aquí están hablando de que necesitamos charlas de orientación de nutrición, cocina biomédica, cómo cocinar con alimentos locales, etcétera. Así que ya le están comprometiendo. Gracias, muchas gracias de todo corazón, profundamente. La volvemos a rentar y cocinamos. Ese día sí cocinamos. Sí, completamente. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día. Les recordamos dos cosas. Uno, ya tenemos nueva fecha para Ritmo de Esperanza, el concierto que tuvo que aplazarse por la tragedia que pasó en nuestro país en función de la discoteca que tuvo el percance. Fue bien serio para todos y lo solidario era aplazar ese encuentro que va a tener fecha el 19 de septiembre. Ya están todos invitados, pueden ir a tuboleta.com.do y adquirir su entrada. Y otro evento que nos tiene sumamente emocionados es Encuentro Autismo 2025, será el 27 de septiembre, igual en el Hotel Crown Plaza, donde tendremos hasta ahora 8 speakers confirmados. Viene, bueno, no lo voy a decir todavía, esperen, de verdad que va a estar fenomenal. Lo que sí le puedo decir es que hay alguien muy importante que está a mi lado que va a estar adentro de los speakers, así que contamos con cada uno de ustedes. Y pronto Encuentro Autismo en Guatemala, a los que nos miran desde allá.
En noviembre nos estaremos viendo por allá, les daremos un abrazo en persona y esta información, nuestra misión no es solamente para República Dominicana, sino para todas nuestras familias a quienes podamos mejorar la calidad de vida Claro que sí. de esto. Así que les mandamos un abrazo a todos. Nuevamente, gracias al Grupo Vimenca, gracias a Knife que nos abrieron las puertas, gracias a cada una de ustedes. Un abrazo, un beso y que Dios les bendiga. Amén, amén, igual.